Vuelvo a darle la palabra a Miguel Bastos porque sigue sosteniendo que parte de los problemas de desempleo que hay en este país se solucionaban suprimiendo el salario mínimo. Como, entre outras cousas, a demanda de traballo é sensible ao precio como calquera outra mercadoría. Gusto e non gusto, sabemos que o traballo é unha cousa que está cheo de referencias míticas, de cousas dignas e cosas por que nunca se saben operativizar moi ben, pero calquera estudioso da economía, un pouco serio, sabe desde sempre que é sensible ao salario, é dicir, que cuanto máis barato é un ben, máis se vende, e cuanto máis caro é, menos se vende. E boa parte destas tasas de paro se deben a que os salarios en algunhas zonas do Estado son especialmente altos. Eu non sei quanto deben costar, só sei que non se han vendido a ese precio e que están as empresas marchando a outros sitios por traballar, que non nos parece porque entramos en valores éticos. Estou explicando unha cousa. Son especialmente altos, os salarios son especialmente altos precisamente en Euskadi e en Navarra, que teñen as tasas de paro máis baixas. Pero es que hai 20 puntos de diferencia entre Euskadi e Navarra e Andalucía. E por qué? Porque a lei de salario mínimo é igual para todos. Os salarios son máis altos en Euskadi e en Navarra, moito máis. Sí, tamén son máis productivos. Pero non o traballador, es que son entender un concepto que é complexo que se chama estrutura de capital. Non é o traballador que sea máis traballador ou non, pero un traballador vasco traballa con maquinaria moderna, traballa con estructuras brutais, traballa con e produce máis per cápita, produce máis un suizo que a nós, non hai producimos non máis cousas cun de Ruanda, non hai ninguna falla neso. De economía primaria, de sector primario, moito máis alto que en Euskadi. Pois por eso, pero por eso producen menos. Bueno, dejadme un momento porque, como sabemos, sabéis, el miércoles próximo es ese Consejo Europeo. En principio es fundamental como todos, después veremos si es tan fundamental o no. Y quiero trasladaros si esos deberes que ha puesto la Unión Europea, indirectamente la Troika, pero específicamente la Unión Europea, ese decálogo en el que hay un punto positivo, que es que, como saben, se prorroga el tiempo para cumplir el objetivo de déficit, si ese decálogo es justo, es injusto, se va a cumplir o no se va a cumplir. Vamos a recordar cuáles son esos puntos de lo que se llamaban recomendaciones, que muchos tienen claro que no son tales, sino que son exigencias que impone la Unión Europea para dar, por ejemplo, ese dinero que necesita la banca. 1. Más reforma laboral. Finalizar en julio la evaluación de efectos de la última reforma. Aprobar las medidas complementarias necesarias antes de que acabe septiembre. Mejorar las políticas activas de empleo. 2. Nuevo sistema de pensiones. Aprobar un nuevo sistema de cálculo que las desligue del IPC. Aumentar la edad de jubilación conforme vaya creciendo la esperanza de vida. 3. Reforma de la administración pública. Elaborar un plan de eficiencia. Reformar la administración local. Desligar el sueldo de los funcionarios de la inflación anual. 4. Revisión del sistema tributario. Subir impuestos, entre ellos el IVA. Reducir o eliminar deducciones como las aportaciones a planes de pensiones privados. 5. Supervisión independiente de los presupuestos. Activar el organismo de control presupuestario reclamado por el Consejo Europeo. 6. Reducción del gasto sanitario. Mejorar la relación coste-eficiencia. Reducir el gasto farmacéutico hospitalario con la posibilidad de establecer un copago. 7. Medidas urgentes contra la pobreza. Activar servicios de calidad de ayuda a las familias. Reforzar las políticas de empleabilidad de colectivos vulnerables. 8. Mejora educativa. Crear un sistema de seguimiento del rendimiento y frenar el abandono escolar. Implantar la formación profesional dual. 9. Mejorar competitividad y emprendimiento. Liberalizar los servicios profesionales. Simplificar los trámites para la creación de una empresa. 10. Acabar con el déficit de la tarifa eléctrica. Reforma estructural del sector eléctrico español. Bueno, como decimos, son las últimas, entre comillas, recomendaciones que han emanado de la Unión Europea, que tú no sé, José Luis, si crees que son las correctas, las adecuadas, las que hay que aceptar, cumplir. Rajoy parece que ya ha dicho que lo del IVA, que de momento que no lo va a cumplir. Bueno, puede hacer eso, pero eso solo quiere decir que va a subir a otra cosa. O que va a no gastar en otra cosa. Solo quiere decir eso. A ver si lo aprendemos de una vez. Es decir, el Estado necesita X dinero y si no lo coge por aquí, lo coge por allí o se arruina. No hay más alternativas. No hay el invento ese de que como esto es social, ya lo paga el Papa. No,
No, no, no, no. Si no lo pagamos por el IVA, lo vamos a pagar por el IRPF, lo vamos a pagar por los descuentos que nos hacen o nos subirán las autopistas, lo que quieran. En algún sitio hay que pagar. Claro, pero ¿por qué son tan ejecutivos a la hora de recortar y no son tan ejecutivos a la hora de ahorrar Pues en por otros una razón gastos? muy simple, porque debemos 1 billón de euros. Solo es por eso, solamente, no busques más fórmulas. Y los debemos porque los hemos tirado por la ventana en un sector inmobiliario que nos arruinó, en un sistema de servicios públicos que es un disparate, en unas cajas y bancos que eran un ladroízo, en un montón de empresas que falsificaban facturas y se llevaban el dinero caliente por ahí adelante. Eso es el problema. En los clubes, sí, en la administración, que está ahí, en los clubes de fútbol, en los fichajes internacionales. Sí, pero parece como que hay mucha más diligencia en aplicar los recortes en un sitio que en otro. No, pero si no hay ninguna diligencia, ellos te dicen, esto es lo que puedes hacer. Y no te dicen lo otro, que es, y si no lo haces, allá tú, que es la otra parte. Pero eso no te la dicen porque tenemos que saberla ya. Pero a ver si nos enteramos. Debemos 1 billón de euros. El gasto más grande del Estado es el costo de la deuda. No el devolver la deuda, es el coste segundo. Bueno, sí, el coste de la deuda. Los intereses. Bueno, pues, pensiones. Sí. Vamos a ver. Pues ahí, incluso en algunas cosas como el tema de las pensiones. Pero vamos a ver. ¿Qué cosa? Yo ya me estoy acercando al tema de la pensión. ¿Qué cosa me puede poner más los pelos que me quedan de punta que esa? Pero más me lo pone de punta una quiebra del sistema. Y por tanto, hay que empezar a tomarse en serio la vida. Y no se puede venir en este momento con eso de que hay otras fórmulas, ¿verdad? Hay un verso precioso, no lo puedo decir en italiano porque no lo recuerdo, pero hay un verso precioso de Metastasio, se llamaba, aquel poeta italiano del siglo XVII, por ahí, que hablando del el ave fénix dice, todo el mundo dice que lo hay, pero nadie sabe dónde está. Bueno, pues eso, el ave fénix son las alternativas. Todo el mundo dice que las hay, pero nadie sabe dónde están. Hai alternativas, tú? Bueno, eu creo que sí, non? Vamos a ver. Efectivamente, temos o déficit que temos a débeda que temos, Xosé Luís, pero pódese sair no decálogo hai medidas razoables, que quede claro, por exemplo, a min, supervisión independente do orzamento, pareceme ben. Desligar los salarios del coste de la vida. Pode ser. Y desligar las pensiones del coste de la vida, claro. Es una obviedad. Algunhas cousas son razoables, outras non. Por exemplo, máis reforma laboral, a mí pareceme que non. A reforma laboral levou a horarios, está levando a horarios de finais do século XIX. Directamente. Está cargándose os 8 horas de traballo que costaron un esforzo tremendo a clase obreira no mundo inteiro, desde os héroes de Chicago, os mártires de Chicago, sinto utilizar a épica, pero quero usala e o fago a propósito, que loitaban polo xornal de 8 horas. Quero dicir, eso non pode ser. Lamentablemente non pode ser. Eu a iso opóñome radicalmente. Hai outras, porque ademais veuse que a reforma laboral que fixo o goberno, eles din, bueno, parou o crecemento do paro. Bueno, iso é unha ucronía, non se pode medir, é unha opinión. Eu podo manter o contrario, máis intuitivamente, e a intuición é un método de coñecemento, eu creo que foi justamente o contrario. Facilitou o despido e hai máis parados precisamente por estes aspectos de reforma laboral. Perdona, hai alternativas ao que di Xosé Luís Barreiro? Eu creo que si hai alternativas. O sea, a alternativa é facer políticas de estímulo ao crecemento. Con que? Con que? Deixádeme un momentillo que faga un pequeno paréntese. Me parece que os servicios públicos españoles, José Luís, non son un disparate, desde logo, a medida de reducir o gasto sanitario. Eu móstrome claramente contrario. Temos un gasto sanitario moi por baixo da media da Unión Europea. Despois escoitovos, pero é que quería recurrir a un sabio nestas lides, porque, como saben, dende o pasado venres están sucedendo cousas de moita envergadura en Turquía, nomeadamente na cidade de Estambul e particularmente na Plaza Taksim. Empezou como unha protesta por unha construción que se quería facer no entorno desta plaza e, finalmente, miles de persoas, como decía, están ocupando esta plaza dende o pasado venres con graves enfrentamentos ca policía e cunha situación que empeza a preocupar no contexto internacional. Miguel Anxo Murado, moi boa noite. Boa noite. Bueno, que importancia ten o que está acontecendo, como decía, en Estambul e en Ankara, nas dúas cidades?
Bueno, é importante porque estamos vendo algo moi novedoso na política turca. O que estamos vendo é o nacemento, digamos, dunha oposición forte, dunha alternativa o que hasta agora era prácticamente nos últimos 10 anos un monopolio do Partido Islamista Moderado. Hai que pensar que este caso é un pouco diferente ao das primaveiras, da primavera árabe, bueno, entre outras cousas porque Turquía non é un país árabe, pero Turquía é unha democracia, esta é a diferencia fundamental. O que pasa é que ten o problema de que o Partido Islamista Moderado é tan exitoso e o que sustituiu foi unha dictadura que non había, polo menos ata o momento, ninguna alternativa. E isto que está aparecendo agora unha alternativa que se manifesta por medio de protestas, pero que, bueno, pode ir conformando unha forza política de tipo socialdemócrata. En realidad o que se está manifestando é a esquerda. Bueno, eso é unha cousa boa. As manifestacións, a violencia non é boa, pero sí é unha cousa boa no panorama político turco. Está tendo consecuencias na economía tamén, ou se caía 10 puntos, creo que foi a bolsa o IBEX, o correspondente ao IBEX turco. Como pensas que vai evolucionar esta protesta? Porque polo de agora o réxime parece que ten intención de aplicar mau dura, non? Bueno, non creo que sexa máis dura que o que sería noutros países parecidos do mesmo entorno. Penso que efectivamente hai brutalidade policial, pero a brutalidade policial moitas veces é tamén unha bandeira que se utiliza xustamente para convocar a xente, para mobilizar a xente. Non penso que sexa esa a razón, a violencia da policía. Creo que é máis ben estas outras cuestións, a necesidade de ofrecer algunha esperanza a aqueles que non están contentos co Partido Islamista Moderado que goberna e que ten máis do 50% dos votos. É dicir, non vai ser fácil tampouco desaloxalo do poder. Por medio de manifestacións, como decía antes, hai unha diferencia grande co que sucedeu en Exipto ou en Túnez. Os reximes autoritarios, as dictaduras, son moi fortes, pero ao mesmo tempo son moi vulnerables. Son fortes porque utilizan a represión, pero unha vez que se produce, que se rompe ese control sobre a poboación e hai manifestacións moi numerosas, caen con relativa facilidade ou poden caer con moita facilidade. Nunha democracia a cousa é máis complicada. Entón, o máis que poden conseguir, penso, os manifestantes, pois é o mellor unha crise de goberno, unha crise de gabinete, pero desde logo non vai ser a fin do islamismo, do Partido do Progreso e de Xustiza, que é o Partido Islamista Moderado, que evidentemente sigue sendo a forza dominante. Penso máis nas eleccións, as eleccións que hai o ano próximo son presidenciais, é moi probable que as gañe outra vez Erdogan. Pero bueno, se aí consigue a oposición crear un candidato creíble laico, bueno, pode ter un resultado moi digno, cousa que hasta agora era completamente imposible. Bueno, de todos xeitos, é unha mención nada máis, non solamente está habendo problemas entre manifestantes e policías en Estambul, sino tamén en Estocolmo, non? Quero dicir, que non asociamos sempre este tipo de enfrentamentos con determinados países, non? Non, evidentemente, de feito, isto é un fenómeno, como digo, dunha democracia. Eso hai que recordalo, é importante telo en conta. O caso de Estocolmo, por suposto, é unha cousa completamente diferente, máis parecido a aquelas cousas das banlieues parisinas, etc. Bueno, pois queríamos pulsar a opinión de Miguel Anxo Murado, estaremos pendentes de ver como evolucionan esas manifestacións, como decíamos, no centro de Estambul. Moitísimas grazas por atendernos unha noite máis. Miguel Anxo, boa noite. Un placer, boa noite. Bueno, dos titulares de lo que hablábamos antes, de las imposiciones de la Unión Europea. Es cierto que vivimos en un país que adeuda 1 billón de euros porque falló el sistema. Creo que todos los demás hemos pagado las deudas que teníamos. Falló el sistema, se liberalizó el suelo, se apostó por la construcción cuando a lo mejor no había que apostar y además los bancos hicieron lo que no tenían que hacer, construir en Canarias, comprar bodegas en Oporto y financiar por aventura. Es cierto, por lo tanto, que debemos de pagar esa deuda. Pero es cierto que yo creo que deberíamos de tener unos servicios y unas reglas intocables. Por ejemplo,
Yo creo, de verdad, que el tema de las pensiones, lo he dicho 1000 veces, el de la seguridad social, el de la sanidad y el de la educación, son temas que deberíamos de dejar al margen. Y después vamos a todo lo demás. Porque claro, es que decimos, es que hoy es muy fácil que prenda el discurso. Hombre, para un señor que ve que tiene que pagar servicios sanitarios, como sabemos todos, que la educación no es la que es, que le van a rebajar las pensiones, ver que todavía no se ha tocado la administración, ver que todavía los clubes de fútbol a los que tú te referías, hoy se ha producido un fichaje de 70 millones de euros. Es decir, aquí tenemos dinero para todo, excepto para lo que no tenemos que tenerlo. Resulta muy difícil de justificar. Es cierto que debemos un billón, pero necesitamos, primero, coherencia en el pago y segundo, más tiempo. Es decir, tampoco a nadie le ponen una pistola en el techo. Y después otra cosa, no son los españoles generalmente los que se han endeudado. Si se han endeudado ha sido porque ha fallado un sistema que los ha conducido a un endeudamiento, y no vengamos ahora con otras discusiones de si eran tontos o no eran tontos, los ha conducido a un endeudamiento que ahora le quieren hacer pagar. No es la sociedad la que se ha endeudado. Como Uruguay quería mantener tanto que quedaron sin nada. Me explico, esto querían todo mantenerlo y todas esas luchas sociales eran para mantener las pensiones dignas y jubilarse a los 45 años dignamente y cobrando la pensión y todo muy bien hasta que se arruinaron y como non había, pues non tuvieron que sacar, tuvieron que asustar, que eran os pensionistas, por desgracia, nos países, a suicidarse, porque non tiñan con que cobrar a pensión. E isto que non quero que pase aquí. Porque a xente pensa que son moi malo, así queren que pase eso. Non quero que pase eso, precisamente por eso estamos advertindo deste tipo de cousas. A crise económica é unha caída da productividade, unha caída da produción, unha caída da produción que vai datar entre o 20 e 25%. O sea, boa parte do noso aparato productivo, camións, hormigoneras, man de obra, etc., está orientada a unha cousa que hoxe en día non se demanda, que non vale nada, que é o sector mobiliario. Por tanto, a caída da produción española é sobre un 20-25%. Ora hai que acostumbrarse a vivir con 25% menos. A quen lle vai tocar? Non sei. Os de sempre, a todos. eso xa xo digo. Desde logo a todos parece que non. A todos parece que non. A renta do capital están sufrindo. A todos están sufrindo todo o mundo. Pero cambiou o balance. Todos os de Clubville deberan estar famosos, todos están mal. Esta mañá ou onte. Cambiou o balance, as rentas do capital por primeira vez en moitos anos que teñen un porcentaxe máis grande da renta, pero iso non quere que se fixeran máis ricos, sino que se derrumbaron máis. No, por sí. Fixeron sorpaso porque as outras baixaron, non porque subiran. Bueno. Pero a proporción cambiou. Sí, brevemente, Xosé Luis. Unha cousa que teño moita gana de decir sobre o tema sanitario. Gastar pouco non é sinónimo de gastar ben. Podemos estar gastando pouco, podemos estar gastando mal. Que me temo que es lo que pasa en la sanidad. Yo me temo que es eso. Sí, yo me temo que es eso. Segunda cuestión. No va a ser justo o injusto el tema de los cumplimientos, sino que va a ser por las buenas o por las malas. Vamos a cumplir por las buenas o por las malas. Tercer asunto, Ernesto. Que eu facíache antes unha pregunta que non quero deixar de facerche en pantalla. Podela facer en pantalla. Que se te vas presentar ás eleccións. Non me voy a presentar ás eleccións porque soy un indisciplinado para estar en ningún partido político. Fai un discurso riguroso e sólido. A ver, non me vou presentar. Porque falas como un político. Que queres decir? Que se presentan ás eleccións non fan discursos sólidos. Ti, cando te presentabas ás eleccións, non facías discursos sólidos. Por eso perdín. Por eso non me votou casi nadie. A ver, hai unha cousa que temos tamén que poñer no sitio. Non hai nada intocable, por qué? Porque se non podemos tocar a sanidade, nin a educación, nin as pensións, non queda máis. Quedan 20 cousas para tocar. No. En as magnitudes que estamos... É dicir, hai un principio que establecín eu, non Keynes, pero que non quere dicir que sea peor que os de Keynes. Solo se pode aforrar onde se gasta. Non se pode aforrar onde non se gasta. Isto non dixo Keynes, dixeno eu, pero é matemático. E, por tanto, esta idea de non se le pode tocar a la sanidad porque é sanidad, a la educación porque é educación, e a las pensiones porque son pensiones, é unha falacia total. Estou de acordo contigo, excedo en que pode haber certo gasto desmesurado que se podría probablemente asustar. Ahora, vamos a ver, non me digades, remato, Fernanda, non me digades que neste momento non hai gastos superfluos a diestro e siniestro neste país antes que a sanidade e educación. Tenemos que... Seguiremos hablando de por dónde hay que recortar y qué hay que recortar, pero yo insisto, me sorprende mucho la diligencia en la aplicación de determinados recortes y la tranquilidad con la que se aplican otras cosas que tienen que ver con la administración. Bueno, seguiremos hablando. Nos vamos... A ver, un poco de orden en la sala, por favor. Nos vamos al plato de informativos. Allí está Uxía Rodríguez para contarnos más cosas
de este intenso lunes. Cuéntanos, Uxía. Pues vamos a comenzar este último repaso hablando de una peculiar celebración porque el encierro de los preferentistas en el Ayuntamiento de Gondomar cumple 6 meses. Ellos fueron los pioneros, los primeros en hacer de un consistorio su segunda casa. Esta tarde han protagonizado una multitudinaria manifestación por las calles de la localidad para recordar esos 6 meses de lucha, un largo camino que han conmemorado, como siempre, detrás de una pancarta, provistos de bocinas y vestidos con sus ya famosas camisetas de colores. Escenas de tensión las que se han vivido a las puertas de otro ayuntamiento, el de Orrosal, a punto de cumplir también un semestre encerrados en las dependencias municipales. Hoy el alcalde ha dicho basta. A las 8 de la mañana las fuerzas de seguridad procedían al desalojo. Horas después, a las 3 de la tarde, la Guardia Civil ponía freno a los afectados, impidiendo que se acercasen al alcalde. Y hoy se ha puesto en marcha el Plan de Andalucía para garantizar que todos los niños puedan comer al menos 3 veces al día. 11.000 escolares en riesgo de exclusión social han comenzado a recibir desayuno, comida y merienda gratis. Un envase de leche, galletas, una pieza de fruta y un bocadillo. Todos se lo llevan a casa. En verano, cuando no haya clases, seguirán recibiendo estas 3 comidas. Se ha hablado mucho en estas últimas semanas de la escasez de algunos productos en Venezuela, pero parece que Nicolás Maduro ha encontrado en Cuba la inspiración para ponerle freno, una especie de cartilla de racionamiento. Se instaurará un sistema para controlar el consumo de 20 productos, entre los que se encuentra la leche, el pollo o el papel higiénico. Un sistema que ya se pone a prueba en la región de Zulia. Habrá limitación de cantidad, tiempo y persona. La vida está llena de contrastes. Hoy en el puerto de A Coruña el protagonista absoluto de todas las miradas era este megayate, donde seguro que no sufren ningún tipo de racionamiento. 51 metros de eslora y 24 millones de euros. Se llama Tribu y pertenece al magnate italiano Luciano Benetton. Una pequeña avería en la máquina provocó esta parada técnica y nos permitió observar esta embarcación con sauna, gimnasio y hasta 5 habitaciones. Los alemanes se han puesto austeros hasta con el lenguaje, nada de gastar más letras de las necesarias, así que han decidido jubilar a la que hasta ahora era su palabra más larga. Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Nada más y nada menos que 63 letras para decir en una sola palabra Ley para la transferencia de tareas de supervisión en el etiquetado de la carne vacuna, un término que nació en plena crisis de las vacas locas. En español, la palabra más larga tiene solo 4 letras, menos 59 caracteres para denominar una proteína cuyo nombre no nos atrevemos a pronunciar. Aquí terminamos hoy, Fernanda. Espera, que tú estaba experimentando con alguna. ¿Cómo no, es? ¿Qué estabas diciendo? pedido frenantreno, pero eso no. ¿Era esa? No, bueno, ya se fue ya. Es el mismo procedimiento que Alemania. Claro, que es pegar. Así no vale. Batir récords así no vale. Claro, porque fíjate la Biblia si la lees toda. A mí pedido frenantreno é unha denominación de un produto, de unha molécula. Non era este caso de Alemania. No, dunha molécula. Bueno, non sei se xa se foi ou non se foi, é moi igual. Importante, por certo, na Constitución da vida. Bueno, hablábamos de eso, de la palabra que tiene trampa. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, que lo de juntar palabras, pues esternocleido mastoideo, ¿qué tal vos parece? Esternocleido mastoideo no está bien, no está mal, efectivamente. Podemos hacer una búsqueda, a ver cuál es la palabra más larga del español, pero por la vía buena, no por la vía mala. Primera página del periódico de mañana, titular de apertura: coches camuflados vigilan ya el uso del móvil al volante. Las distracciones causaron el año pasado medio centenar de muertes en las carreteras gallegas. Drama en Salvaterra de Miño. El río se lleva a 2 niños en esta localidad pontevedresa, con una foto espectacular de Juan Carlos Gil. 2 mujeres tratando de ofrecer consuelo a la madre de los 2 niños que arrastró el río. Uno, que no sabía nadar, se cayó al agua cuando jugaban, y su hermano de 12 años se tiró a rescatarlo y desapareció. Mañana mucha información de lo que sucedía, como decíamos, esta tarde en Salvaterra do Miño. Más titulares. Un piloto de un vuelo Madrid a Coruña se desvía para enseñar a los viajeros la muralla de Lugo.
tal cual, ¿viste? Esto parece que entra... De verdad, me parece mal que eso sea noticia. Eso debían de hacerlo todos Creo los que vuelos. lo hizo hace poco uno con un transatlántico que también vais a llegar en la costa y mirad lo que pasó. No, pero eso deberían de hacerlo todos los vuelos. Por la para ver la muralla. muralla de Lugo. Más titulares, NCG empieza a recurrir sentencias sobre las preferentes. Saben que el 100% de las sentencias judiciales que se han emitido hasta la fecha son favorables a los preferentistas. Y un último titular, el 60% de los cánceres de boca y faringe se deben al sexo oral a raíz de esta noticia, de esta confesión que hacía Michael Douglas, que dijo que el cáncer que padeció hace un par de años o 3 no tenía nada que ver con el consumo de alcohol y tabaco, sino con practicar sexo oral. Veíamos en los de récord al final de la entrevista con José Manuel Beiras, así que hoy quería dejarlos con un vídeo maravilloso que va a demostrar que desde muy pequeñitos algunos niños tienen una conciencia ecológica absolutamente desarrollada. Es un niño portugués que tenía una conversación con su madre, que enseguida voy a compartir con ustedes, pero antes me voy a despedir de las 4 personas que esta noche nos han ayudado a desentrañar la realidad. Así que... Próxima candidatura, 4 personas y una candidatura. No, ya te veo venir. La candidatura, pero ¿tienes nombre ya para el...? No, ¿cómo tienes nombre? Es que No, tú estás es implicado. No, es que es no, como no, decir, a ver, no, claro, yo aquí me es decir, meto. Haremos candidatura, Bueno, Pero vas a ir con los de Izquierda Unida, porque está claro que... Bueno, aquí ahora mismo hay mucha tela que cortar, nos vamos a seguir aquí dando detalles de las pretensiones políticas de Ernesto Sánchez Pombo. Les dejo con este niño absolutamente delicioso, no se lo pierdan, sean felices. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá, Nem povo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cãe é os animais. Vaca é os animais. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. Ah, é. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Ué, Eu tô emocionada com você.